Vamos a realizar el ejercicio de estadística del examen de acceso a la universidad que preguntaron en la Comunidad del País Vasco en la asignatura Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales en la convocatoria ordinaria del curso 14-15 modelo D. Es un ejercicio sobre la comprensión y el manejo de la tabla de distribución normal. El enunciado nos dice que el número de páginas que se pueden escribir con los bolígrafos de una determinada marca sigue una distribución normal de media 80 páginas y desviación típica 12 páginas. Así que vamos a recoger esta información. La media, que se representa con la letra griega mu, es 80 páginas. Y la desviación típica, que se representa con la letra griega sigma, es 12 páginas. Hablamos entonces de una variable x que sigue una distribución normal de media 80 y desviación típica 12. Lo primero que tenemos que hacer es convertir la variable x de la distribución normal con media 80 y desviación típica 12 en otra variable que llamaremos z y que sigue una distribución normal pero con media 0 y desviación típica 1. Esto lo necesitamos porque la tabla de distribución normal con la que trabajaremos es la que corresponde a una media 0 y una desviación típica 1. Para hacer la transformación realizaremos una operación que se llama tipificar una variable. Consiste en restar la variable original menos la media y dividir el resultado entre la desviación típica. En el ejercicio restaremos x menos 80 y dividiremos entre 12. Conseguimos una variable z que sigue una distribución normal de media 0 y desviación típica 1. Vamos a ver la primera pregunta del ejercicio. Nos pide la probabilidad de que el número de páginas escritas sea superior a 100. Es decir, la probabilidad de que x sea mayor a 100. Estamos en una distribución normal en la que la media es 80 y la desviación típica es 12. Para pasar la información a una distribución normal de media 0 y desviación típica 1, vamos a tipificar la variable. Es decir, lo que vamos a calcular es que la probabilidad de la variable z sea mayor que 100 menos 80, que es la media, dividido entre 12, que es la desviación típica. Y operando, lo que tenemos que hallar ahora es la probabilidad de que z sea mayor que 1,67, en una distribución que ya tiene la media 0 y la desviación típica 1, por lo que ya podremos consultar la tabla. Ahora tenemos un pequeño problema, y es que la información que viene en la tabla de la distribución normal nos da la probabilidad de que z sea inferior a un número, no que sea superior, como pasa aquí. Por lo tanto, si lo que nos piden es la probabilidad de que la variable z sea mayor que 1,67, el área que nos piden es esta. Imposible buscar en la tabla. Pero recordad que el área total de la campana de Gauss es 1. Y lo que sí podemos hacer es buscar en la tabla lo contrario, la probabilidad de que z sea inferior a 1,67. Y podremos restar 1 menos la cantidad que sí está en la tabla. Veamos la información que nos aparece en la tabla. Este es un esquema de una tabla de distribución normal. En la primera columna tenemos que buscar el número entero más el primer decimal. Es decir, en cada fila aparecen los datos correspondientes a estos dos primeros números, el entero y el primer decimal. Y en las columnas buscaremos el segundo decimal, las centésimas. Para nuestro ejercicio, como lo que tenemos que buscar es la probabilidad de que z sea menor que 1,67, buscaremos en la primera columna 1,6 y en el resto de las columnas el 7, es decir, 0,07, ya que el 7 ocupa el lugar de las centésimas. Unimos la fila del 1,6 y la columna del 0,07 y en la celda correspondiente aparece el resultado de la probabilidad de que z sea menor que 1,67. Vemos que es 0,9525. Ya tenemos lo que vale esta probabilidad. Ahora restamos 1 menos 0,9525 y obtenemos 0,0475. Pues ya tenemos el resultado de la primera pregunta. La probabilidad de que el número de páginas escritas sea superior a 100 es 0,0475 o el 4,75%. Segunda pregunta. Nos piden la probabilidad de que el número de páginas escritas sea inferior a 50. Ahora nos están pidiendo la probabilidad de que la variable x, que forma parte de una distribución normal con media 80 y desviación típica 12, sea menos que 50. Así que ahora, igual que antes, vamos a tipificar la variable x
para trabajar con la variable z en una distribución normal con media 0 y desviación típica 1. Entonces tendremos que hallar la probabilidad de que la variable z sea inferior a menos 2,5. Aunque hemos tipificado la variable, el cálculo que necesitamos no podemos buscarlo directamente en la tabla, ya que en ella solo aparecen valores positivos. Pero como la tabla de distribución normal es simétrica, el área comprendida entre el intervalo menos infinito menos 2,5 es igual que el área del intervalo 2,5 infinito, en la parte positiva. Así que lo que haremos será calcular la probabilidad de que z sea mayor que 2,5. Vemos que cuando cambia el signo, también cambia el operador. Ahora estamos en el caso anterior, y tendremos que calcular el área total, 1, menos el área contraria a la que nos piden, que será la probabilidad de que z sea menor que 2,5. Buscamos en la tabla el 2 y el 5 en la primera columna. Como no hay centésimas, realmente estamos buscando 2,50. Así que la columna que nos importa es la del 0. Y obtenemos el valor 0,9938. Ese es el resultado final. La probabilidad de que el número de páginas escritas sea inferior a 50 será 0,0062 o el 0,62%. En la tercera pregunta nos piden la probabilidad de que el número de páginas escritas se encuentre entre 75 y 85. Tipificamos tanto el 75 como el 85 y encontramos que la probabilidad que debemos hallar en la variable z debe estar entre menos 0,42 y 0,42. Lo que nos están pidiendo es el área que abarca el intervalo entre menos 0,42 y 0,42. Esto lo podemos ver como la diferencia entre la probabilidad de que z sea inferior a 0,42 y la probabilidad de que z sea inferior a menos 0,42. Al restar ambos valores, lo que quedará es el trozo del área entre menos 0,42 y 0,42. La primera parte de la diferencia, probabilidad de que z sea inferior a 0,42, la podemos obtener directamente de la tabla. La segunda, sin embargo, es la probabilidad de que la variable sea inferior a un valor negativo, que lo hemos tratado en la pregunta B. Al igual que en ese caso, por simetría, se quita el signo negativo y se cambia el operador. Después, como el operador es mayor que, restamos 1 menos la misma probabilidad, pero con el operador menor que. Tenemos que buscar en la tabla el valor 0,42, que resulta 0,6628. Sustituyendo en la expresión y después operando, queda como resultado 0,3256. Así que la probabilidad de que el número de páginas escritas esté comprendido entre 75 y 85 será 0,3256 y en forma de porcentaje el 32,56%. Cuarta pregunta. ¿Cuál es, con una probabilidad del 95%, el número máximo de páginas que se pueden esperar escribir con uno de esos bolígrafos? Esta pregunta es diferente a las anteriores, es hacer lo contrario. La información que nos están dando es la que está en la tabla, y lo que nos piden es la variable x. Así que comenzamos planteando lo que tenemos. La probabilidad de z es igual a 0,9500, que es el 95%. Como la variable es z, hablamos de una distribución normal de media 0 y desviación típica 1, que es lo que nos permite buscar en la tabla. Buscamos en el contenido de la tabla, el valor 0,9500. No siempre encontramos el valor exacto, como ocurre aquí, así que seleccionamos el más aproximado, en este caso 1,65. Realmente podríamos haber cogido los valores 1,64 y 1,65, ya que el valor 0,9500 es el valor intermedio entre ambos, y obtener como resultado 1,645 o 645. En cualquier caso, el resultado final es prácticamente lo mismo, así que nos vamos a quedar con el 1,65. Si la variable z es 1,65, podemos escribir que la probabilidad de 1,65 es 0,95. Pero ahora tenemos que pasarlo a una variable x de una distribución con media 80 y desviación típica 12. Así que planteamos que 1,65 realmente es la variable x menos la media
partido entre la desviación típica. Operamos y nos da que x es igual a 99,8. Resultado: el número máximo de páginas que podemos esperar escribir con una probabilidad del 95% es 99 bolígrafos.